número 1, versículo 3. Dice la Biblia: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, damos gracias por este momento de retomar tu palabra. Señor, ya hemos considerado, Señor, algunas verdades de ella a través del estudio de la doctrina de los ángeles en la escuela dominical. Llega el momento de la predicación y queremos suplicarte, Dios, que por favor nos hables. Utilices tu palabra para, como siempre, Señor, trabajar nuestro corazón en aspectos de crecimiento, fidelidad, madurez. Que al salir de este lugar, Señor, en cada vida haya ese deseo de honrarte a ti. Damos gracias por este momento, por los hermanos y por el visitante de este día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el libro del profeta Isaías, hay una continua que se repite a través de sus 66 capítulos, y es encontrar a la nación de Israel en un estado de continua rebeldía para con Dios. Si usted ha leído este libro, se dará cuenta de que el pueblo de Israel se encuentra en una total rebeldía para con Dios. Esta rebeldía hace parte también de esa ingratitud para con Dios. ¿Qué más que Dios, que había tomado al pueblo de Israel, los había sacado en el pasado de la esclavitud del pueblo allí de Egipto? ¿Qué más que Dios, que los había sustentado, los había cuidado? Dios era aquel que les había proveído incluso durante esa travesía en el desierto. Pese a todo esto, la nación de Israel, en lugar de tener un corazón agradecido para con Dios, había ingratitud. Y esta ingratitud se manifestaba principalmente en la rebeldía que tenía la nación en su conjunto para con Dios. Dios muestra al inicio de este libro de Isaías, en el capítulo 1, su actitud de un padre amoroso. Quizá usted ha leído este capítulo 1 y dice el versículo 2. Oí cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, noten la actitud, se rebelaron contra mí. ¿Cómo Dios se presenta como aquel padre que crió, que sustentó, que engrandeció a la nación de Israel? Pero dice Dios, pero a pesar de que yo fui para ellos como un padre, los crié, los sustenté, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Se opusieron a Dios de una forma rebelde, obstinada. Este es el llamamiento que va a tener más adelante el profeta Isaías para confrontar la rebeldía del pueblo de Israel. Se puede decir entonces que Dios actuó como un padre amoroso, ¿no? Porque él mismo llama a la nación hijos. Mire, el versículo dice, crié hijos y los engrandecí. Es como si la nación de Israel fuera hijos ingratos para con su Dios. Este pueblo entonces, en lugar de tener una actitud correcta hacia Dios, fue lo contrario. Se volvieron ingratos, a pesar de tener ese gran privilegio de ser sustentados, cuidados por Dios. No obstante, ellos no lo hicieron. Pero es tal la irracionalidad del pueblo de Israel que el mismo Dios tiene que utilizar en el versículo 3 una figura para a ver si el pueblo quizá de pronto comprende su actitud. Mire, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense hasta dónde llega la irracionalidad del pueblo de Israel. Que Dios tiene que utilizar la figura de dos animales para llamarles la atención. Por eso Dios dice, mi pueblo no entiende, es irracional. Y esa es una de las características de alguien que es rebelde. Alguien que se ha rebelado contra Dios, contra su palabra, manifiesta una irracionalidad. Detrás de todo rebelde hay alguien irracional. ¿Ha notado usted eso? No reflexiona. Uno dice, pero ¿cómo puede esta persona tener tal situación en su vida? Asumir tal actitud. ¿Cómo puede hablar, comportarse, vivir de esta manera? La respuesta es una sola. La rebeldía lo ha sumergido en la irracionalidad. Y en vista de esto, Dios toma la figura del asno y el buey para ver si su pueblo quizá de pronto comprende. Tiene que rebajarse al punto de llevarle al pueblo de que comprenda su actitud terca, rebelde para con él. ¿Qué figura que utiliza Dios en el versículo 3? ¿La notaron? Habla allí en el versículo 3 del asno, habla del buey. En la primera parte del versículo 3 dice el buey, en la segunda parte habla del asno. Dos figuras, dos animales muy conocidos para ellos, para llevarles a entender su irracionalidad, producto de, como dije hace un momento, de toda esa rebeldía que tenía el pueblo de Israel. Podríamos decir entonces que esta forma de Dios razonar, de confrontar al pueblo, podríamos resumirlo en una frase, que es el título del mensaje para este día. Podríamos llamarlo la escuela del buey y el asno. No de otra manera, porque el pueblo tiene que aprender, ser confrontado con su rebeldía, con esa irracionalidad. Y lo que hace Dios entonces es valerse
y utilizar el buey y el asno para enseñar al pueblo de Israel. Por eso podríamos mencionar que lo que Dios hace es tomar al pueblo y llevarlo a la escuela del buey y el asno. Hay que decir entonces, hermanos, que la condición del pueblo de Israel para aquel momento era terrible. Mire cómo era la condición del pueblo en el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y viene el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire cómo describe Dios la condición del pueblo, ¿no? Una nación depravada, un pueblo cargado de maldad, hijos malignos, tremendos calificativos. Esa era la condición del pueblo de Israel. Este texto es muy claro, como nos muestra la profunda decadencia del pueblo de Israel, al punto de ser comparados como un pueblo cargado de maldad, es decir, no le cabía más maldad. Una nación, un pueblo de gente maligna, generación maligna, hijos depravados, imagínense. Todos esos calificativos son fuertes y los utiliza Dios para describir el estado y la condición del pueblo. Que no podía ser peor, ¿no? ¿Qué tal la sumatoria de todo eso? Por un lado la maldad, pecado, depravación. ¿Qué tal la sumatoria de todo esto? Cuando se combina todo esto, se tiene un terrible mal manifestado en la vida, ya sea de un pueblo, de una nación o incluso de una familia. Ese era el pueblo. Pero Dios dice, la verdad es que mi pueblo Israel no tiene conocimiento. Este conocimiento no se refiere a algo de información. De hecho, significa una relación personal conmigo. Quien es rebelde para con Dios está lejos de la comunión con Dios. Cualquiera que se rebele contra Dios se encuentra en una actitud de oposición para con Dios y su comunión no está en todo el sentido como Dios desearía. Este conocimiento que Dios menciona en el versículo 3 al final, nada tiene que ver con información. Aunque la nación de Israel obtuvo varios privilegios, ¿no? Los menciona en el capítulo 1, versículo 2, ¿no? ¿Qué privilegios? Mire lo que dice el versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos. Ese es un privilegio. Ser reconocidos como hijos de Dios. Dios dice, crié hijos. Los llama hijos. Luego, en el versículo 2 dice, crié. Los engrandecí. Es decir, los sustentó. Los engrandeció. Grandes privilegios. Fueron llamados su pueblo. Dios los crió. Los engrandeció porque a la vista de las demás naciones, todos sabían que este era un pueblo especial por cuanto Jehová era su Dios. Engrandecidos. Criados. Sustentados por él. Pero la triste situación de ellos es que pasaron por alto todos estos privilegios que tenían. Como sucede en la vida de cristianos, ¿no? Pasan por alto los privilegios que Dios da. Es una triste situación. Aunque ellos tenían todo esto que Dios dice, ¿cuál era su condición actual? Decadencia, pecado, malignidad, depravación, todo esto. Calificativos que no los dice el profeta, lo dice Dios mismo. Y Dios conoce profundamente el corazón. No era quizá que alguien miraba y decía, me parece que son depravados. No, era Dios mismo. Y cuando Dios afirma algo, Él no puede mentir. Si él dice que su pueblo era maligno, así era. Si Él lo llama depravados, es porque así era. Si lo llama gente cargada de maldad, es porque así era. Esta era la condición del pueblo de Israel. La verdad, hermanos, es que son tan irracionales. Todo esto que mencioné, su maldad, su pecado, su depravación, todo esto los volvió irracionales. Por eso Dios dice, mi pueblo no entiende. Vamos a ver entonces, dice Dios, si quizá los podemos hacer razonar. Utilicemos la figura de estos animales, la figura del buey, la figura del asno. Y detrás de esto se puede entender un poco a dónde quiere llevar Dios al pueblo, a la escuela del buey y el asno. ¿Qué características tiene el buey, según la Biblia? Bueno, si miramos varios pasajes, por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia. Su hacienda, hablando de Job, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En el tiempo de la Biblia, tener muchos bueyes, desde luego era signo de riqueza. Cuando compara la riqueza que Job tenía, menciona bueyes, ¿no? Los bueyes que menciona allí, 500 yuntas de bueyes, bastantes, ¿no? Así se sumaba y se contaba la riqueza en aquel tiempo. Pero también estos animales, los bueyes, eran de gran utilidad para el que los poseía. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6, nos dice por qué eran de gran utilidad. No solo llevaban y daban prestigio de riqueza al que los tenía, sino que a su vez también dice la Biblia de que aquel que tenía bueyes eran animales de una gran utilidad.
Versículo 6 del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. Mire qué interesante. Los bueyes eran utilizados como animales de carga. Tal es así que Deuteronomio capítulo 25 pone esa figura del buey que trilla. Se utilizaban en la vida agrícola. En capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 4, menciona cómo eran usados para trillar. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Estos animales entonces en la época de la Biblia eran de gran utilidad. No solo porque agregaban valor a las posesiones del que los tenía, sino porque se utilizaban para trillar, tomar la cosecha, mirar. Es decir, eran animales que no solo demandaban, sino que también ayudaban a producir. Gran utilidad. Aparte de eso, dice Deuteronomio capítulo 14, en el versículo 4, que era un animal limpio y se podría comer. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra. Quizá entonces si alguien pasaba por un tiempo terrible de hambruna y tenía muchos bueyes, podía comer el buey. No estaba prohibido por la ley. Dirían los judíos, era un animal kosher, un animal limpio. Estaban los otros que se llamaban los animales terefa, impuros, no aptos para consumo. Pero este animal podía consumirse. De gran utilidad, ¿no? Quizá también si alguien quería presentar un sacrificio a Dios, podría hacerlo, porque también se utilizaba como un animal de sacrificio. Levítico capítulo 9. En el versículo 4, si alguien quería presentarlo como una ofrenda, lo podía hacer. Dice allí la Biblia. Asimismo, un buey, un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Tremendo, ¿no? Un animal entonces muy útil y que no era desconocido para el pueblo de Israel. Algunos de ellos lo utilizaban en la vida agrícola. Otros quizá lo habían utilizado como alimento. Otros tal vez lo habían utilizado para presentar en sacrificio de paz, como leímos en Levítico. Pero ¿qué característica resalta Dios de este animal? Capítulo 1 de Isaías. ¿Y por qué el pueblo de Israel tiene que ir a la escuela de este animal para aprender? Versículo 3. Mire la característica que resalta allí. El buey conoce a su dueño. Tremendo, ¿no? Lo que quiere resaltar aquí es la habilidad de este animal, el buey, para reconocer a su amo y desde luego servirle. Ese reconocer significa ponerse a su disposición. ¿Cuánto sentido común tiene este buey? Porque dice que tiene esa habilidad para reconocer o conocer a su dueño, servirle y ponerse bajo su disponibilidad. Tremendo, ¿no? Existen muchos cristianos que necesitan aprender del buey, porque la verdad es que ellos ni conocen a su Señor. Hay gente aquí que ni siquiera sabe quién es el Señor. Hay muchos cristianos entonces que necesitan ir a la escuela del buey para aprender el servicio, la disponibilidad para su Señor. Terrible, ¿no? Al igual que el pueblo de Israel, muchos hijos de Dios son ignorantes en cuanto al Señor. El buey, dice el Señor, conoce a su dueño. ¿Sabe usted quién es el Señor? Porque hay mucha gente aquí que nunca ha conocido al Señor. Eso es triste. Cristianos que no saben el Señor, no saben discernir qué dice el Señor en su palabra. Hay cristianos que no tienen esa disponibilidad de ser útiles para el Señor. Recuerde que este animal era útil, ya fuese para el trabajo, para sustentar la familia, podía comerse, incluso para el sacrificio. ¿Es usted realmente alguien útil para el Señor? Ya sea para sacrificarse para Él, para servirle a Él, ya sea incluso para servir a otros de sustento o para el trabajo para el Señor. Muchos cristianos no lo son. Y el pueblo de Israel ni quería servir al Señor, ni quería someterse a Él, ni quería vivir para Él. Y el Señor dice, es más, tiene más sentido común un triste buey que mi pueblo Israel. Triste, ¿no? A veces tiene más disponibilidad para servir, honrar el buey a su Señor que el mismo pueblo de Dios a su Dios. Y en esto debería ese cristiano quizá entrar a la escuela del buey. ¿Conoce usted a su dueño? ¿Sabe quién es su Señor? ¿Por qué Él es su Señor? Hoy en día se habla de señorío y ni siquiera se entiende qué es eso. Y en esto hay más sentido común en un animal. Que diríamos, ay, el animal irracional. El hombre se cree superdotado y muy inteligente, al punto que algunos dicen que el hombre es un animal racional. Pero qué irracional era la nación de Israel, ¿no? Su rebeldía los había situado en que eran más racionales. Tenían más sentido común los bueyes que el pueblo de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay así? Y es una vergüenza que Dios se valga de animales para hacer a su pueblo entender lo que no ha querido comprender.
¿No es cierto? Es una gran vergüenza que tengamos que ir y mirar a ver que, ay, el buey conoce a su dueño. Tener que aprender de lo que diríamos un animal irracional, porque como hay tanta rebeldía en el pueblo de Dios hoy en día, el pueblo de Dios no quiere someterse a su Dios. Hay gente aquí que no quiere someterse a Dios, no quiere vivir para Él, no quiere servirle, honrarle, amarle, no quiere. Y en eso le gana el buey, porque el buey tiene esa disponibilidad todo el tiempo para con su dueño. ¿Y la tiene usted para con su Dios? ¿Tiene usted esa actitud para con Dios? No. Aprendamos entonces del buey, dice el Señor. Pero luego menciona en el versículo 3 al asno, mire lo que dice. Y el asno, el pesebre de su Señor. Varias características también presenta la Biblia acerca del asno. Algunas de ellas, por ejemplo, de la misma manera que el buey, quien contaba con asnos era alguien reconocido como con dinero. Lo menciona la Biblia. Tal es así que cuando habla de Job también menciona los asnos. Mire, capítulo 1 de Job. Capítulo 1, versículo 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500, note, asnas. Los asnos también eran animales de el que era rico, pero también eran animales usados para la carga. Tal es así que usualmente se utilizaba cuando no había un buey, un asno. Primer libro de Samuel, capítulo 16. En el versículo 20 menciona cómo eran de utilidad, animales de carga también. Versículo 20 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dios entonces está llamándole la atención a su pueblo, mire, de una manera a ver si ellos recapacitan. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. ¿Vieron? Un animal de carga, útil, ¿no? Útil para aquel que lo poseía. Tal vez entonces necesitaba llevar a transportar algo, colocaban a este animal y era una gran ayuda para llevar cargas. Pero no solo esto, sino que a diferencia del buey, existía una especie de asno o de asna de color blanco y era considerado como un animal digno para personas importantes. Ese tipo de asno no lo tenía cualquiera. ¿Qué tipo de animal era? Un asno blanco, utilizado para personas dignas. Es lo que dice Jueces, capítulo 5, versículo 10. Vosotros los que cabalgáis, ¿en qué? En asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. ¿Cómo lo hacían, no? ¿Cómo las personas importantes cabalgaban sobre asnas blancas? No era cualquiera, y por eso está diciendo, ustedes los importantes, los reconocidos, porque ese era un animal exclusivo de gente muy importante, un animal digno de personas reconocidas. Ese era el asno blanco, o la asna blanca. Pero en Isaías capítulo 1, versículo 3, Dios resalta una característica de este animal. Y es la que el pueblo no había entendido y que Dios quiere que asuman. Capítulo 1, versículo 3. El asno, el pesebre de su Señor. Qué capacidad, ¿no? En el caso del buey, conoce a su dueño. En el caso del asno, el pesebre de su Señor. Tiene un sentido de ubicación. Poder saber cuál es. Tremendo, ¿no? Esto habla de aquel que tiene la capacidad de discernir, comprender dónde está ubicado y cuando se desubica de lo que Dios desea y se ubica otra vez. Ese es el asno. A diferencia de la oveja, ¿no? La oveja tiene mal sentido de ubicación. Es más, cuando se pierde, tiene que ir a ser traída. Pero sí dice aquí, el asno conoce el pesebre. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra ubicado? Y desde luego, un animal muy usado para llevar cargas. Muy útil. Pero Dios quiere que comprenda que su pueblo, en lugar de llevar la carga del Señor, ellos mismos se convirtieron en una carga para Él. Triste, ¿no? Un pueblo rebelde para con Dios es un pueblo que a la postre es una carga para Dios. Porque así lo dice más adelante en Isaías. Mire, Isaías capítulo 43. ¿Cómo lo dice Dios? Versículo 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. En esta situación, en esta característica, el asno aventaja a muchos hijos de Dios. Ellos, en lugar de ser de ayuda para llevar la carga del Señor, son carga ellos mismos. Terrible, ¿no? ¿Cómo puede ser un cristiano que se convierta en carga? Piense usted en eso nomás. En lugar de ser solución, se convierte en carga. Y ese es el resultado de la rebeldía, a la cual estaba sumergida la nación de Israel por medio de su actitud, por medio de rebelarse contra Dios. Se convirtieron en una terrible carga. Y Dios dice, bueno, a veces tiene más sentido común el asno. Porque el asno, aunque pueda que se intente desviar, pero tiene una capacidad. Y es volver al lugar de su Señor porque conoce el pesebre de su Señor.
¿Tiene usted la capacidad de saber cuando se está desviando y volver a lo que Dios dice? O si no, está peor que un asno. Así estaba el pueblo. No tenía la capacidad de discernir. Estamos fuera de lo que Dios dice. Hay rebeldía en el pueblo, hay pecado, hay idolatría. Hemos dejado el pacto de Dios. ¿Tenían la capacidad de volver al Señor? No. En todo el sentido, irracionales para con Dios. Terrible, ¿no? Y Dios dice, ustedes como nación de Israel deben aprender, ir a la escuela del asno, porque le aseguro que el asno le va a enseñar esa gran lección que ustedes no han querido aprender, y es la lección de que el asno conoce el pesebre de su Señor. Lo conoce ese lugar. ¿Sabe usted por dónde transitar? O como dice la Biblia, el apóstol Pedro, ¿tiene la capacidad de seguir las pisadas del Señor? Hoy en día el pueblo de Dios es un pueblo desorientado en todo el aspecto. No sabe qué es lo de Dios. A veces no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. No sabe discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Es un pueblo desorientado. Está peor que el asno. No sabe para dónde va. Vive por emociones, vive por sus criterios, pero no sabe discernir realmente lo que es de su Señor. Lo que Dios quiere. Deberíamos tener la capacidad de discernir, poder seguir las pisadas del Señor muy claramente. Y cuando Pedro dice para que sigamos sus pisadas, habla de una marca que está allí y que hay que ponerle rápido el pie porque se borra. Tremendo, ¿no? ¿Dónde es la pisada del Señor? Y ponerla rápido ahí porque da la idea de una huella que se marca en la arena y que el viento se la borra rápido. Eso es el cristiano. Así debería tener el cristiano su ojo tan preparado, tan diestro para mirar dónde es el camino del Señor y ponerlo rápido allí. Pero el pueblo de Dios, hoy en día los cristianos, al igual que la nación de Israel, desorientadísimos. Basta mirarles su vida y cuando llega el momento de decirle, bueno, ¿crees tú que así debes transitar en tu vida, conducirte como cristiano? No sabe. ¿No es lamentable eso? Y el resultado de eso es rebeldía. Un pueblo rebelde jamás podrá saber lo que Dios dice que debe hacer. Y a veces ese es el problema. Cuando no tenemos la capacidad de saber qué demanda Dios, es porque hay rebeldía en nuestros corazones. ¿O cree usted que Dios oculta las cosas porque sí? ¿O somos nosotros los que nos apartamos de lo que Dios quiere? Dios está ahí, pero muchas veces el creyente por su rebeldía da la espalda o retrocede en su relación para con Dios. Y en esto está peor que el asno. ¿Cuánta enseñanza de la escuela del buey y del asno? ¿No le parece? Aprender obediencia, sumisión. Saber que usted no se pertenece a usted. Usted tiene un dueño. Eso lo sabe el buey. Que usted no debe vivir ahí a ver qué sale. No, usted debe saber como el asno el pesebre del Señor. ¿Dónde habita su Señor? Lo que Él quiere. El lugar que Él desea para usted. Eso lo hace el asno. ¿Y usted? ¿Sabes? Por eso Dios dice en el versículo 3 al final. Mi pueblo ni entiende ni tiene conocimiento. Imagínese eso. No entiende. No tiene conocimiento. Y esto es mi pueblo. Triste porque diríamos, eso está bien para el inconverso. ¿Qué sabe el inconverso de Dios? Cuanto mucho que existe. Pero dice Dios, este es mi pueblo. Diríamos, el cristiano ni tiene entendimiento ni conoce, ni entiende. Y en esta situación, el pueblo de Israel dio vueltas y vueltas hasta el terrible final que fue la cautividad. Realmente, hermanos, debemos examinar nosotros hoy en día. Porque no solo Dios lo dijo para el pueblo de Israel, claro, está ahí principalmente para ellos. Pero como toda la escritura es útil para enseñar, ¿no será que también somos llamados nosotros a entrar a la escuela del buey y del asno? ¿Qué me puede enseñar un buey y un asno? Mucho. Nos creemos a veces tan sabios, tan superiores a los animales y a veces tienen más sentido común que los mismos cristianos. Es triste entonces mirar esta condición. Por medio de estos animales tan aparentemente inferiores a los hijos de Dios, porque así lo llama Dios al pueblo de Israel, cría hijos. Tan inferiores al llamado pueblo de Dios o los hijos de Dios. Ahora Dios les está enseñando para que comprendan su irracionalidad. ¿Qué debemos aprender entonces? Cada uno de los que estamos aquí. En este día deberíamos aprender de esos animales dos cosas importantes. Uno, el sentido del deber. Y dos, el sentido del servicio. El sentido del deber para saber qué demanda Dios. Y el sentido del servicio a su amo, propios del buey y del asno. Debemos aprenderlo, ¿no es así? El interés y la capacidad para saber cuál y en dónde está el pesebre de su amo. Y también para morar allí, característica de este animal, del asno. ¿Cuánto nos falta aprender de esto? Muchas veces la misma rebeldía cega al cristiano y no puede ver, no puede discernir. Y ese es un grave mal, ¿no? Al pasar por la escuela del buey y el asno, cada uno de nosotros no solo aprendemos, por supuesto, ese era el fin de lo que Dios quería. Era un pueblo que ni entendía ni tenía conocimiento. Dios quería enseñarles,
pasarlos por la escuela del buey y el asno para que aprendieran, para enseñarles. Pero también tenemos que mirar con vergüenza que quizá nuestras actitudes para con Dios son muy inferiores a lo que deberían ser, ¿no es cierto? ¿Cuán inferiores somos? Dios quería de esto del pueblo, que entendiera cuán inferiores y que a veces hay animales que parecen mucho más superiores al hombre, por lo menos en estos aspectos que hemos mirado. ¿Es consciente usted de esto? O quizá tenga que aprender hoy de aquel buey y de aquel asno. Tengamos que aprender estas lecciones y revisar muy seriamente nuestras actitudes para con Dios. Quizá tengamos que hoy escribirnos, voy a escribir, me dice alguno, en la escuela del buey y del asno. Porque hay tanta rebeldía en el pueblo de Dios que no ha querido ni entender ni tener conocimiento. Meditemos en estos principios que hemos visto en este día de la palabra de Dios. Quizá haya rebeldía en su corazón y esa es la razón por la cual usted no tiene ni entendimiento ni conoce. Y eso lo ha hecho irracional, de tal forma que no puede entender ni ver. ¿Por qué no le dice, Señor, ayúdame realmente a tener ese sentido del deber, de amor, de servicio para ti, de ser útil para ti, tal vez de atender mi corazón ante ti y poder honrarte y amarte como tú demandas? Oremos. Bendito Dios, Señor de la gloria, gracias te damos por este momento. Tu palabra, Señor, siempre es viva y eficaz. Y en este día no es la excepción para cada uno de nosotros. Gracias por hablarnos y tenemos que quizás, Señor, avergonzarnos ante ti. Porque al mirar la actitud de estos dos animales, quizá tenga más sentido de responsabilidad, de reverencia, de entrega para con sus amos. Nosotros, como hijos tuyos, Señor, tal vez no lo hacemos. Te ruego, Señor, que nos perdones y nos ayudes. Que permita, Dios, que tomemos decisiones, que hagamos cambios y ajustes en nuestra vida. Realmente queremos ser útiles para ti. Queremos, Señor, discernir qué es lo que quieres que hagamos en nuestras vidas. Que nos encaminemos, Señor, de acuerdo a tu palabra, a lo que deseas de nuestras vidas. Gracias por este momento y obra en cada uno de los presentes. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.